Bueno, ¿qué les parece si hacemos una oración para dar paso a lo que el Señor nos quiere hablar en esta tarde-noche? Padre, queremos agradecerte por este tiempo que tú nos permites venir delante de ti y disponer nuestro corazón, Señor, a lo que tú nos quieres enseñar. Padre, gracias porque hoy estamos los que tú has determinado para que puedan escuchar, para que puedan aprender, entender lo que tú quieres enseñar. Te pido, Señor, que tu Espíritu venga a este lugar, que descienda con poder, Señor, y que nos hable a cada uno conforme a nuestra necesidad. Tú conoces nuestros corazones, Señor, y sabes lo que cada uno tiene en su interior. Por eso yo te pido, Señor, que tú hables a través de Hamilton, Señor, que le des sabiduría para que pueda transmitir lo que tú quieres enseñar. En el nombre de Jesús, Señor, quedamos en tu presencia. Amén. Hola a todos. Hola, qué rico verlos a cada uno de ustedes. Bueno, yo no soy Hamilton. Cambió, tiene pelo más largo, bueno, pero no importa. Yo estoy aquí, me colé un poquito en esta parte. Así que, bueno, como ustedes bien saben, ¿cierto? Ya estamos iniciando un nuevo ciclo, ¿no? ¿Sí o no? Sí, ¿cierto? Un nuevo ciclo que vamos a revisar desde el día de hoy. Así que esperemos que estén todos motivados para que lo podamos revisar, ¿cierto? También las personas que están por Zoom, que puedan disfrutar esta temática que de verdad los va a sorprender, porque el Señor nos va a hablar a nuestro corazón, así que tenemos que estar muy, muy atentos. Vamos a iniciar, para que estén todos preparados y atentos, con una pregunta. Así que les vamos a pedir a nuestro director que por favor proyecte esta pregunta que vamos a compartir. ¿Ya? Dice así: ¿cuáles han sido tus pensamientos esta última semana, este mes? ¿Cuáles han sido tus pensamientos? Vamos a pensar ahí, vamos a parar y vamos a ver algunos ejemplos. Hay varios tipos de pensamiento. Ya uno de ellos están los reiterativos, ¿cierto? Y que pensamiento que lo tenemos una y otra vez en nuestra mente. Tenemos otros que son intrusivos, pensamientos que se meten ahí cuando uno no lo invita, aparecen, ¿cierto? Tenemos otros que son aterradores, que uno se imagina lo peor. Si salgo de acá puedo tener un accidente, ¿qué le puede pasar a mi familia? Si hay un sismo, si hay cualquier cosa. También es un tipo de pensamiento que nos puede ocurrir. También tenemos los esperanzadores, los positivos, negativos y otros. Tenemos una lista grande, pero para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar con una hojita que le van a repartir y unos lápices para que ustedes comiencen a pensar qué tipo de pensamientos vienen en su mente. ¿Ya? Esto lo importante es que sea bien honesto, porque esto es un trabajo para nosotros, que podamos identificar qué pensamiento tenemos en nuestra cabecita. ¿Ya? ¿Qué pensamientos nos están haciendo nido? Como bien saben ustedes, Olgen siempre nos decía estos pensamientos, estos nidos que tenemos en nuestra mente con algunos pensamientos que quedan ahí. Así que todos los pensamientos que usted ha tenido durante el mes, durante la semana, durante estos días, todo lo que ustedes se venga en su cabecita, porque ya todo. Estos son algunas ideas, el tipo de pensamiento que ustedes tengan. Eso sí, pueden hacer esas palabras, son como guía. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo este mes no he estado tan aterrorizada, no estoy pensando tanto en eso. O puede ser que sí, esta semana he estado con pensamientos positivos, o puede ser que a lo mejor tengo pensamientos equivocados. Cada uno tiene pensamientos que los puede, con la ayuda del Espíritu Santo, identificarlo. Y si no nos acordamos, podemos decirle al Señor que nos diga qué pensamiento yo ahora, durante este periodo, estoy teniendo.
todo. Bueno, ahora que ya registramos, ¿cierto?, varios pensamientos, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a marcar cuáles son los pensamientos que más se están repitiendo. Sí, en la misma hojita. Pueden poner una marquita, lo que ustedes quieran. Sí, que más se repiten, ¿cierto? ¿No? Negativo, perdón. Los que más negativos ustedes tienen. ¿Cuáles son los pensamientos negativos que más se repiten en su hoja? ¿Ya? En el listado que ustedes tienen, van a marcar ahí, pueden hacer lo que ustedes quieran, pero identifiquen cuáles son los pensamientos negativos que más se están repitiendo en esa lista. Ya. Segunda instrucción. Este papelito lo vamos a guardar, pero lo vamos a volver a utilizar. Así que no lo arruguen, no lo dejen en cualquier lugar porque lo vamos a volver a utilizar. Pero ahora nos vamos a dejar con Hamilton porque nos va a contar, sí, ahora sí él es Hamilton, Macarena Hamilton, nos va a contar el detalle de por qué estos pensamientos, Hamilton, por qué estamos trabajando estos pensamientos. Porque estamos, como tú dijiste, vamos a empezar un nuevo ciclo de temática. Vamos a estar, si Dios quiere, hasta noviembre hablando de decirnos la verdad. Así o sea, es. como el Señor quiere hablarnos verdad al corazón. Así que Así muchas es. gracias, Maca. Después te vamos a tener, hacemos un enlace con el estudio. Ok. Gracias, Maca. Después voy a pedirle que me ayuden con el micrófono, sí, porque les voy a pedir unos versículos. ¿Cómo está cada uno? Que Dios los bendiga. Dios nos bendiga. Como iniciábamos, indicábamos, vamos a tener este ciclo especial de aprender a decirnos la verdad. ¿Ya? Fíjese que la salud mental en el país está siendo un tema el día de hoy. Estaba buscando ahí en la inteligencia artificial. Dice que la salud mental en Chile presenta un panorama preocupante en 2025. Hay alguna encuesta que estaba revisando hace unos días yo también, de cómo las consultas psicológicas y psiquiátricas están aumentando. ¿Ya? Dice que el aumento es significativo en los síntomas de depresión y la ansiedad. Se relaciona en términos espirituales, podríamos decir que la depresión se caracteriza o tiene un trasfondo con la pérdida de la esperanza. La depresión se caracteriza por una pérdida de esperanza y un anclaje, ¿cierto?, al pasado, cosa no resuelta al pasado. En términos muy generales, por supuesto. Y la ansiedad. La ansiedad, ¿sabe qué tendría que ver la ansiedad? Si la depresión habla del pasado, ¿qué tendría que ver con la ansiedad? El miedo, el temor o la falta de control acerca de las cosas futuras, ¿no? Y esto tiene que ver con los pensamientos. Y nosotros como cristianos a veces también nos afectamos por estas cosas. Y yo le daba, meditando esto, ¿le puedes bajar un poquito al parlante que me da eco, Rodrigo? Yo me distraigo, soy súper distraído. ¿Qué estaba hablando? Ah, sí. ¿De qué estábamos hablando? Que meditaba yo si en los tiempos de Jesús, quizás las enfermedades más comunes con las cuales el Señor hacía frente, quizás era la lepra, quizás también la esquizofrenia, como muestran algunos pasajes. Pienso que la lepra de hoy puede ser el cáncer, que son enfermedades, y las enfermedades mentales también que están a la orden del día. No es menor. Dice que 1 de cada 7 personas presenta síntomas moderados o severos de depresión. 1 de cada 7 personas acá en Chile. Y esta cifra subió 3.3% con respecto al año pasado. O sea, gente se está enfermando más de depresión. Son más las mujeres que se enferman de depresión. Se enferman más mujeres, casi el doble de mujeres que de hombres, de depresión, ¿no? Y cerca de un 20% de la población, o sea, 1 de cada 5 personas, reporta algún problema de salud mental. ¿Ya?
Entonces son realidades y es cierto que nosotros como cristianos no podemos, pienso que también hay que tener herramientas para uno, ¿cierto? Pero también cómo podemos ministrar a la gente, porque también tenemos que hacer respuestas. Y pienso que la Biblia tiene respuestas para nuestro entorno del alma, ¿cierto? Lo que es la parte psicológica, definitivamente. Pienso que la palabra de Dios nos instruye. Bueno, como les decía, ¿quién se ha visto en lo que pasa en esta foto? Mire. A ver si está ahí. ¿Quién se ha visto en esa la ven o no? ¿Cómo elegir qué pensar? ¿Se ha visto como disperso? Yo soy súper disperso. Y a veces mi esposa me reta. Estoy como pensando. ¿Cierto? Pero a veces uno como que está divagando, ¿cierto? Primero, ¿cómo elegir qué pensar? O sea, pienso que uno... hay estadísticas, bien revisando un poco el tema. Hay dos estadísticas. No se sabe cuál es más cercana, pero dice que algunas estadísticas dicen que tenemos de 60 a 70 mil pensamientos, dependiendo de la forma de medir, porque usted debe pensar que es complejo cómo medir un pensamiento, pero bueno, por la actividad cerebral. Pero los que decían que se tenían 60.000 a 70.000, decían también que el 85% de lo que pensamos casi siempre en forma negativa. Yo no sé cómo anotó su lista. ¿Habían muchos más pensamientos negativos? Probablemente, ¿ya? Y hay otros otros estudios que dicen que son entre 6.000, 6.200 pensamientos al día. Sea como sea, todo el día estamos pensando. Sea como sea el día, estamos elaborando un proceso, que eso es el pensar, elaborar un proceso lógico, cognitivo, ¿cierto?, acerca de ciertos aspectos que nos toca enfrentar. Por lo tanto, ¿cómo saber si estamos pensando adecuadamente o erróneamente? ¿Cómo llegamos a discriminar? Porque ese es el punto. A veces es natural que no tengamos ciertos temores, que aparezcan estos pensamientos, o sea, son realidades dentro de lo que nosotros vivimos internamente. Pero ¿cómo realmente discriminar y aprender a discernir lo que nos puede ayudar? Fíjese que decían estos dos personajes, el de mi izquierda es René Descartes, que fue un matemático, lógico matemático, y el de mi derecha fue Marco Aurelio. Los dos personajes grandes mentes, ¿cierto? Descartes fue un matemático filósofo, y él empezó a investigar el tema de lo que era falso. Entonces él se dijo, bueno, si yo estoy pensando algo es porque existe. Entonces por eso dice su frase famosa, pienso, luego existe, ¿ya? Y Marco Aurelio también, que fue dicen que tenía una mente, un gobernador romano, un emperador romano, fue muy inteligente, dijo que él también elaboró un pensamiento parecido, o sea, una lógica parecida, diciendo, pienso para determinar lo que soy. O sea, él vio algo respecto a lo que uno piensa. Y fíjense que llegaron a la misma conclusión en tiempos distintos. Es que parecía ver que como finalmente pasaba en el proceso del pensamiento algo determinaba la forma que pensábamos. Ahora, ellos vinieron sino a aclarar algo que la Biblia menciona. De hecho dice, la Biblia nos invita a mencionar la importancia de reflexionar y examinar nuestras ideas antes de actuar. La Biblia nos invita a que nosotros pensemos lo que estamos pensando, porque de la forma en que pensamos va a determinar el cómo actuamos. En hebreo la palabra hashav abarca conceptos como pensar, idear, planificar. O sea que la Biblia nos invita a que nosotros reflexionemos internamente, hagamos este proceso y seamos coherentes en nuestros pensamientos para proceder, por supuesto, invitarnos a proceder bien. ¿Ya? Y ahí podemos empezar a inclinarnos cómo tomar buenas decisiones respecto, primero, del proceso interno del pensamiento, para tomar buenas decisiones en la vida. Es lo que se llama la sabiduría. La sabiduría en la Biblia no es la filosofía. La sabiduría tiene que ver con la práctica de tener buenas decisiones en la vida. Eso es lo que nos invita en Proverbios. De hecho, dicen Proverbios, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Cuál sería otra forma de decir este versículo? ¿Cómo usted lo adaptaría para usted, si lo escribiera usted para su resumen? Es como, o mejor dicho, soy muy como pienso.
Conforme a lo que piense es lo que voy a hacer, lo que voy a actuar. ¿Lo tiene o no? Qué profunda verdad que es parecido a lo que determinaron Descartes y Marco Aurelio. Que conforme a lo que pienso es lo que me voy a transformar. Esto es fuerte. Por eso la Biblia nos desafía, por lo tanto, a pensar conforme a lo que Dios piensa de las cosas. Y ese es el desafío. De hecho, mire lo que está acá, mire lo que pasa acá. Eres lo que piensas, así lo resumí yo. No sé si ve estas dos fotografías. Hay una fábula que está, perdón, es que no sé si me queda a la derecha, ¿cierto? Que dice, es un cuento que se llama, ¿lo ven? El elefante encadenado. ¿Saben? ¿Lo han escuchado algunos? ¿Saben de qué se trata? Ya, se trata de que había un elefantito, muy resumido, que había crecido en un circo, que era chiquitito, y como había crecido en un circo, lo tenían amarrado a una cadena. Entonces, ¿qué pasó? Que el elefantito, cuando quería quizás correr, jugar, no podía porque estaba anclado a una cadena. Entonces, pasó el tiempo, hoy estoy contando el cuento. Bueno, no, porque lo estoy contando en forma cuento, la idea era contarla. Bueno, pasó el tiempo, el elefante creció, y usted entiende cómo se transforma el elefante. ¿Y qué creen que pasó? El elefante nunca pudo salirse, ni despegarse, ni salir tironeando la estaca que sale ahí, porque en su mente pensaba que estaba encadenado. Pudiendo y teniendo toda la fuerza para ser libre, él vivía como un esclavo encadenado en lo que era la estaca, porque pensaba que era esclavo, o pensaba que estaba encadenado. ¿Ya? Por el contrario, si tenemos la foto de la izquierda, ¿qué pasa con el leoncillo ahí? ¿Cómo se ve? Como un león, ¿cierto? Siendo un cachorro. No sé si es del Rey León esta foto, no sé. No hay conflicto de interés al respecto. ¿Me explico? Finalmente la Biblia nos confronta con nuestra verdad. Eres lo que piensas. Eres lo que piensas. Y por eso nos invita a desafiar qué creencias son erróneas respecto a nosotros, respecto a nuestra vida y respecto al futuro que tenemos. Porque definitivamente Dios tiene planes con nuestra vida. Mire lo que dice Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. ¿Y cómo podemos aterrizar esta verdad en la práctica para entender que necesitamos aprender a modificar nuestra forma de pensar? Le voy a pedir que alguien me ayude con el micrófono, ¿Quién me ayuda leyendo? Vamos a leer algunos versículos, cualquiera. Jessy, gracias. No voy a saludar a la hermana Rojas. ¿Cómo está Jessy? ¿Cómo está? Jessy, por favor. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios piensa también, porque es un ser pensante. Claro que tiene toda la inteligencia del universo, eso es lo maravilloso. Y dice de este versículo que Dios piensa bien de nosotros, que sus pensamientos son de bien para usted. Y tiene pensamientos y planes para nuestra vida, para darnos el bien. El Dios de los cielos, el Dios creador del universo, que tiene el poder y que sustenta todas las cosas, ¿cierto? Sustenta todo el universo, hizo salir el sol, ¿cierto? Nos dio el oxígeno el día. El Dios creador, el Dios que sustenta todo, ¿cómo es que pensó, ¿cierto? En nuestra vida, primero para traernos a Cristo, ¿cierto? Conocer la verdad de Dios, pero para darnos propósitos de bien. Y esto debería cambiar un esquema debería hacernos un clic respecto a que nosotros estamos pensando erróneamente, porque la Biblia dice que Dios está pensando de otra forma de nosotros y de los planes que tiene. ¿Sí o no? ¿Lo tiene o no? Que nosotros a veces, por A veces motivo, estamos pensando fuera de lo que Dios piensa, fuera del parámetro que Dios, porque Dios ya tiene pensamientos de bien para nuestra vida. Y esto es llamativo porque en la medida que nosotros pensemos
lo mejor de Dios, también vamos a pensar bien de Dios para nuestras vidas. Por eso es importante, la Biblia en Jeremías 17 nos dice que Dios le interesa que nosotros, perdón, Jeremías 9 nos dice que Él está interesado que le conozcamos a Él, que estemos interesados en sus planes para nuestra vida. Cortito, Carito. Dígame. Obviamente depende de cada uno de los pensamientos que tiene y que Dios siempre va a tener pensamientos positivos. Claro. Pero los pensamientos, el ser humano tiene miedo, inseguridades por el entorno de la sociedad. Sí, es que, mire, yo lo iba a desarrollar, pero quizás en otro punto. Sí, hay condicionantes y la Biblia dice que nosotros tenemos 3 enemigos, ¿cierto? ¿Se acuerdan los que hemos visto en la cita, cierto? El diablo, el mundo y la carne. O sea, hay una conjunción del diablo para hacernos pensar que Dios piensa mal de nosotros. El mundo, por otro lado, está buscando, sigue promoviendo, ¿cierto?, su agenda. El mundo, sin querer, ¿cierto?, promueve una agenda sin darse cuenta que separados de Dios hay destrucción. De hecho, a mí me llama mucho la atención cómo el mundo, o sea, por ejemplo, yo a veces lo veo, a mí me gusta el deporte, estaba viendo Wimbledon, estaba conversando, el deporte, ¿cierto? La Fórmula 1 me gusta, pero después que yo la veo, digo, cuando llego, y claro, me gusta, pero después digo, qué vacío esto, porque al final es como un placebo, porque es por mientras, es como que te da algo, pero después es como el efecto Fantasilandia. ¿Le ha pasado? Que uno dice, esto es lo mejor del mundo, y después se le pasa. ¿Me explico? Entonces el mundo también tiene una filosofía de engaño respecto a generar una falsa sensación de seguridad quizás en todo lo que establece. Y la carne, que a veces también nosotros, que somos nosotros mismos, que vamos a hablar de eso, que también nos generamos falsas ilusiones o queremos establecernos un plan, un bienestar sin Dios, y ese es el problema. Entonces, si bien es más largo el desarrollo, debemos entender que hay un punto de que si vamos a luchar con la carne, que quiere salirse de los planes de Dios. El mundo nos va a sugerir que oye, la invitación a salirse del plan de Dios y a generar un bienestar pasajero. Y el diablo que se conjuga con la carne, con el mundo, para desviarnos de lo que Dios tiene. Entonces, por eso el punto es volver, y bueno, vamos a hablar, voy a volver al punto, pero también hay que entender cómo funciona esto, ¿ya? Entonces, voy a volver al punto, Caro. Yo creo que lo vamos a ver más adelante. No. Entonces, la creencia errónea versus la verdad de Dios, que Dios establece para nuestras vidas, sabiendo que Dios tiene planes y propósitos con cada uno de nosotros. ¿Cómo sabemos esto? Mire, hay un versículo que, fíjese en la foto ahí, ¿cierto? Dentro de toda la vorágine de caminos de decisiones, ¿cierto? Aparece abajo una persona que encontró una puerta, un camino. Fíjese que Juan 14:6, búsquelo por favor, que es un versículo que nosotros debemos aprender a masticar, a entender. Y aquí viene el hecho de la respuesta también, es cómo Jesucristo viene a acercar los planes de Dios para nuestra vida en una relación personal. No podemos conocer los planes de Dios si no es por una relación personal con el Dios vivo. Y esa relación se obtiene a través de Jesucristo. Juan 17:3, si usted lo quiere agregar, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. La máxima meta, la máxima plenitud de un ser humano es conocer la vida eterna, la real vida, ¿ya? Juan 14:6 lo dice así. Jesús dijo, de memoria, ¿cómo dijo? Yo soy el camino, no dijo un camino, dijo el camino, la verdad, la vida. O sea que de parte de Dios hay una verdad, ojo con esto, que hay una verdad respecto a lo que Dios tiene y está en mi relación con Jesucristo. Hay un camino, o sea, Dios tiene un plan para tu vida. Si bien a algunos no les gusta esta predicación, pero Dios tiene planes con tu vida.
Y la Biblia dice, lo vimos en Efesios, que el Señor preparó cosas de antemano con cada uno, que Dios ya tiene trazado el día. Dios sabía el día en que le íbamos a conocer, Dios sabía el día de hoy y Dios conoce el día de mañana. Eso es tremendo. Dentro de la concepción de Dios, que Dios ya está pensando en el futuro. Me sorprende porque a mí me llamó el 2006 a conocerle y yo no tenía idea que casi 19 años después iba a estar hablando frente a un grupo profesional acerca de los propósitos de Dios. Pero Dios lo sabía. Un camino, una verdad. Hay verdad de Dios para nuestra vida. La verdad de Dios y hay una vida. Entonces, la verdad de Dios debe ser hablada en nuestro corazón. ¿En qué? En una relación personal con el Padre y en una relación personal con Jesucristo. Para conocer los planes de Dios se hace necesario entonces este caminar a través de Jesucristo hacia el Padre. Entonces necesitamos contrastar nuestras creencias respecto a la verdad de Dios, el camino de Dios, la verdad de Dios y la vida que Dios tiene para nuestra vida. Y eso va a aligerar nuestra carga. Dice en Juan 8, 31 y 32, vamos a estar hablando todo este ciclo de cómo aprender a confrontar pensamientos con la verdad de Dios, ¿ya? Porque eso finalmente es lo que va a traer mucha sanidad también a nuestra alma, la verdad de Dios a nuestra vida. Porque a veces nuestra vida se enferma porque no tenemos verdad de Dios, ¿ya? Verdad, propósito, destino en Dios. Juan 8, 31 y 32. Dice así, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Le dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ojo, ponga ahí, subraye palabra. Y dice, 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. A veces vivimos encadenados en pensamientos, en estigmas, en situaciones que nos hacen esclavos, cuando Jesucristo vino para hacernos libres. Pero hay que entender cómo lo explica Jesús, porque dice que debe haber una palabra, debe haber conocimiento de Dios, eso es lo que dice el versículo, ¿cierto? Permanecer ¿en qué? En la palabra, que es el conocimiento de Dios, que se junta con la verdad de Dios que viene a mi corazón. La palabra de Dios trae verdad, que cuando es obedecida, trae libertad. Póngame bien esta ecuación de segundo grado con integrales y derivada cuántica que puse ahí. Palabra de Dios, conocimiento de quién es Dios, por eso Dios está tan interesado en que le conozcamos a Él, que es la fuente de todo bien, el Dios todo suficiente, eso está en Deuteronomio 6, que Dios es suficiente para todas las áreas de nuestra vida. Para todo, Dios es suficiente. Para mi área afectiva, mi área emocional, mi área de provisión, Dios es suficiente. Y necesitamos aprender que en Él, que el conocimiento de Él va a traer verdad a mi corazón, que si yo obedezco, va a traer libertad. De esto vamos a estar hablando en todo este esquema. ¿Nos parece o no? ¿Nos habla esto? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Estamos pensando. Bien, para ir cerrando, porque este era en la introducción solamente, porque vamos a empezar a hablar de esto. Pero quiero, a ver si rápidamente me buscan estos versículos. A ver. Algunos tips acerca de aprender a pensar la verdad que libera, antes que vayamos a la segunda parte del versículo. Rápidamente, si alguien me busca 2 Corintios 10, del 3 al 6, por favor. Vamos a ver estos versículos. ¿Qué me dice yo? Romina, Romanos 8, 6. ¿La Gaby? Romanos 8, 6, Gaby. Romanos 8, 28. Valerio, ¿me ayudas con Romanos 8, 28? Filipenses 4, 6, 8. Caro. Y Ale, Gálatas 5, 17. Y Santiago 3, del 14 al 18. Vale, Castillo. Gracias. Después te pido el Salmo 1, Jesse. Salmo 1. Ya. Mire, algunos tips. Yo los resumí acá.
Los tips de aprender a vivir conforme a la verdad de Dios. ¿Qué dice 2 Corintios 10 del 3 al 6? Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando la obediencia de ustedes sea completa. Este versículo, ¿qué tips nos da? De que la obediencia tiene que ser intencionada. Para vivir la verdad de Dios, yo tengo que aprender a decidir someter mis pensamientos, que son altivos, que mi pensamiento quieren, siempre hacer mi voluntad en medio de la voluntad de Dios. ¿Es correcto lo que dice? Que siempre va a haber una altivez, siempre va a haber algo que se va a querer superponer, porque hay una herencia del Edén, que la heredó, bueno, que el diablo nos inyectó ahí al ser humano diciendo, no, si tú puedes ser como Dios, tú puedes ser lo que quieras, ¿ya? Pero la Biblia dice no, porque somos seres dependientes. ¿Dependientes de quién? En todo de Dios. ¿Cómo aprendemos a vivir, cierto? En la verdad que libera. En este caso, aprendiendo a hacer un proceso mental de decir, no, esto que estoy viviendo yo es mi deseo y voy a aprender a decidir lo que Dios quiere para mi vida. Es una obediencia intencionada. Y fíjese que el lenguaje que lo expone es un lenguaje militar, que a veces uno tiene que decir, no es lo que yo quiero, que parece bueno, sino que se haga tu voluntad. Obediencia intencionada. Entonces a veces tenemos que hacer de esta forma la obediencia para ver el fruto de la libertad. Romanos 8:6. El que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte, pero el que deja que el Espíritu Santo controle su mente tendrá vida y paz. Mire, qué interesante. ¿Cómo se libera el pensamiento, según este versículo? A través de el Espíritu, que Dios nos dejó al Espíritu Santo. Yo recuerdo en una clase que tenía que estaba súper ansioso, angustiado, una clase que me tocó dar hace un tiempo atrás en el curso, y oh Señor, ¿cómo lo hago, Señor? Y el Señor me trae este versículo, y había andado afanado todo el día, y el Señor me dice, tú has estado afanado en la carne y en las cosas, no estás preocupado del Espíritu. ¿Sabe qué pasó? Mi espíritu, descansé, porque entiendo que Dios está a cargo de mi vida. Pero esa lucha la vamos a tener. Por lo tanto, debo acudir siempre a la acción del Espíritu. ¿Ya? Romanos 8:28. El Valerio, por favor. ¿Qué otro tip debemos entender a nuestra vida? Hemos hablado de la obediencia intencionada a Dios, hemos hablado de la dirección del Espíritu. Romanos 8:14-15 también nos habla de eso. Romanos 8:28, ¿qué nos dice? Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Dice la Biblia que Dios es soberano, que Dios está al completo control de todas las situaciones que estamos viviendo. Que si estamos en el camino del Señor, Dios está en la situación, o sea, Dios conoce las situaciones que vivimos día a día. Dios conoce lo que estamos pasando. Lo que usted anotó ahí, que es real, quizás situaciones que está viviendo, Dios ya la conoce. Dios conoce lo que usted ha vivido, quizás la soledad, quizás la situación, la complicación por la provisión, esos pensamientos que atormentan, que son probabilidades reales de que nos vaya mal, no podemos negar eso. Pero la Biblia dice que todo ayuda bien, que Dios de alguna forma, de alguna situación, ¿cierto? De alguna forma, de algún propósito, está viendo bien de esa situación y que a veces permite ciertas cosas para que le busquemos más a Él. Nunca debemos pensar que Dios no nos ha dejado solo en ese episodio que está viviendo. Porque hay que aprender a vivir el otoño, el verano, el invierno y la primavera de la vida cristiana. Porque Dios está orando. Dios está al completo control de cualquier situación. Y eso nos dice, Señor, gracias porque a pesar de que yo no lo experimente, a pesar de que sea difícil, tú estás al control. Dios es soberano. Y todas las cosas ayudan a bien. ¿Me explico? Entonces a veces hay que agarrarse a ¿Usted qué pasa cuando se mueve mucho el metro, se mueve mucho el autobús? ¿Qué pasa? Hay que firmarse, ¿cierto? Porque ¿qué hay que hacer en la vida a veces?
Afirmarse del Señor. ¿Ah? Surfear. Pero hay que afirmarse de los propósitos y las promesas de Dios. ¿Ya? Filipenses 4 del 6 al 8. Rápidamente, nos quedan un minutito. ¿Qué dice? Del 6 al 8. 4, 6 al 8. Ponga atención a este versículo. Por nada estéis, Acércate. por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ese es el mejor remedio para la ansiedad, orar. La Biblia dice en Santiago también que si alguno está afligido, ore, clame. ¿Ya? Y fíjese qué invitación nos hace en el 8 a pensar. En esto pensad por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, por todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahí es bien interesante el proceso porque dice, fíjese que la mente está diseñada para estar una ocupada en un pensamiento a la vez. Bueno, hay personas que, bueno, a veces somos más dispersas, pero en general no podemos estar caminando la vereda de este lado y la vereda del frente. ¿Me explico? Entonces, qué interesante porque la estrategia de ese versículo diciendo, una vez que tú dejes tu afán en la oración, vas a poder sacarte los pensamientos que te afanan para poder aprender a pensar lo correcto respecto a las cosas de la vida. Por eso es vital orar. Una de las cosas, entonces, que debemos disciplinarnos en la oración. Gálatas 5:17. ¿Cuál es su enemigo? Lo hablaba al principio. ¿Quién la tiene? Dale. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. La carne a usted le va a decir, no ores, no, que te va a ir mal, no, que mira lo que te dijeron, mira si te va a faltar. La carne a veces es hurgueteada por el diablo para que usted piense mal de usted mismo y de las situaciones. La carne se conjuga con el diablo para pensar mal de todo. La carne es esa naturaleza, esa inclinación a hacer lo malo. La Biblia le dice que esa inclinación egoísta a hacer mi propia voluntad. Es mejor dicho, esa inclinación, ¿no? Es que no hay un otro yo, esa inclinación a hacer lo malo. Son esos deseos que brotan, sí, esa humanidad contaminada, ¿cierto? Pero resulta que por eso es importante la acción del Espíritu, porque el Espíritu nos lleva a entender la voluntad de Dios. Pero vamos a tener una lucha, ¿ya? ¿Cómo se le gana a la carne? Pensando más en el Espíritu. Ocupándose más de la Biblia, orando más, alabando más. Hay que fortalecer el Espíritu, pero la carne siempre nos va a querer poner una zancadilla a los propósitos de Dios. Y por último, Santiago 3, este versículo es muy bueno, escuchen. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Es tremendo porque dice que si hay celo y contienda, eso trae perturbación. Esto es el tema de la carne. La carne cuando entra en acción, esa naturaleza, ¿cierto?, que quiere apartarse de Dios, dice que es perversa. Y se junta con una inclinación y una sugestión del diablo. Es perversa. Por eso no podemos darle lugar a la carne. ¿Ya? Siempre tiene que ser una acción del Espíritu. Cuando usted esté enojado con alguien o con alguna persona, con alguna situación, lo mejor es decirle, Señor, por favor ayúdame a pensar lo que tú tienes. Nunca trate de hacer su voluntad porque el diablo ahí le puede poner una zancadilla para torcer el plan de Dios. ¿Ya? Eso trae libertad. Por último, Salmo 1 dice así. Dice que es bienaventurado, ¿cierto? Bienaventurado es eternamente feliz
El hombre que no anduvo en consejo de malos, no se sentó en silla de pecadores, ni en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová medita. Necesitamos hacer un entrenamiento bíblico a nuestra mente permanentemente para entender los planes de Dios, porque los planes de Dios traen bien. Dios piensa bien de usted, piensa bien de las situaciones. De eso que anotamos en esa hoja, Dios piensa bien, algo tiene. Y fíjese que a veces las peores crisis desatan los tremendos momentos de Dios para orar. Si no, fíjese cómo llegamos cada uno al ministerio. Cómo Dios propició crisis para traernos acá. ¿Es así? ¿Ya? Así que vamos a cerrar el taller ahora con la hamaca y vamos a hacer una pequeña oración. Ya. Quiero preguntarles, ¿se acuerdan de la ecuación? ¿Cómo era la ecuación o no? ¿Se acuerdan? Palabra, ¿verdad? Es igual a libertad. Muy bien, ¿cierto? Entonces, como ya tenemos clara esta ecuación, vamos a tomar nuestra hojita y vamos a compartir ya un material que lo vamos a enviar ahora por WhatsApp, que nos van a ayudar a poder avanzar y responder los pensamientos que nosotros registramos. ¿Se acuerdan? En la hojita. Con este material que vamos a compartir, nos va a ayudar a poder nosotros identificar estos pensamientos, pero apoyándonos con la palabra del Señor. ¿Cómo podemos nosotros pensar distinto, pero ayudados con la palabra? ¿Ya? Así, vamos, ahí se corta. Vamos a compartir. Ay, gracias, Jaime. Ya. 2 veces. Está 2 veces, así que nadie puede decir que no le llego. Así que vamos a tener 3 minutos. Lo podemos hacer de manera personal o en pareja, pero 3 minutos tenemos para poder... ¿Qué vamos a hacer? Tenemos nuestros pensamientos que son, ¿cierto?, erróneos, pensamientos que están ahí, que registramos, pero ¿cómo lo podemos combatir? Con la palabra, contrastar con la palabra del Señor. ¿Qué versículos a mí me pueden ayudar a dar respuesta a ese pensamiento que yo tengo registrado? ¿Se va entendiendo o no? ¿Ya? ¿No? Bueno, tenemos nosotros, ¿cierto?, todo nuestro listado de pensamientos que tenemos, ¿ya? Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Con la palabra de Dios nos vamos a ayudar a poder cambiar ese pensamiento, pero con la palabra del Señor, ¿ya? Así es. Muy bien, aquí me dan un buen consejo. El remedio, ¿cierto? Si tenemos nosotros esta problemática, estos pensamientos, ¿cuál es mi remedio? La palabra de Dios. ¿Cómo puedo cambiar esto? ¿Ya? Así que lo pueden hacer ustedes de manera solita o solito, o después lo pueden hacer en pareja, pero serían 3 minutos y nada más. Les recomiendo que mucho que estudiemos esa hojita, es muy liberadora. Esa que enviamos. ¿Ya? Son versículos bíblicos que hablan de la identidad, del propósito y de los recursos de Dios. Oremos. Señor, gracias porque tú nos quieres liberar a nuestra alma de toda la ansiedad, de todo el temor, de toda acusación, porque en la sangre de Cristo Jesús hay libertad. Si conoceréis la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Enséñanos tu verdad, Señor, acerca de lo que estamos viviendo hoy, acerca de lo que vamos a vivir mañana, Señor, de que tú estás al completo y absoluto control de todo lo que estamos viviendo, Señor, que tú conoces cada una de las situaciones y aún Dios conoce lo profundo de nuestros pensamientos. Dios conoce lo que estás pasando tú, que tu camino no está apartado del Señor, dice Isaías 40, que Dios te conoce y te conoce como un Padre y ve tu aflicción, ve tu temor. Y en esta hora quiere hablarte la verdad de Dios. Espíritu Santo, sella verdad de Dios en esta hora. Saca a relucir todo pensamiento erróneo, toda mentira, toda acción satánica en nuestra mente. Libera nuestra mente, Señor. Libéranos. Libéranos de la ansiedad. Líbranos del temor.
de los falsos pensamientos, las falsas expectativas, Señor. Y que nuestra confianza está plenamente en ti, Señor. Levante sus manos y dígale: sí, Señor. Dame tu espíritu. Habla a mi mente estos días. Que pueda ser libre en mi mente, Señor. De saber que tú me amaste primero. Que no estoy solo, no estoy sola. Te tengo a ti, Señor. Que nada me faltará porque tu palabra dice que nada me ha de faltar. Si usted ha estado complicado o complicada por la provisión, su palabra dice que nada le faltará. Si usted se ha sentido solo, sola, dice su palabra que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Él, el Dios de los cielos, el que envió a su Hijo. Si usted ha estado con culpa en su corazón, envió a su Hijo para perdonarnos. Si a usted le cuesta aceptar o pensar que Dios le acepta, dígale: sí, Señor, tú me aceptaste en Cristo Jesús. Y en Él estamos completos. En Cristo usted está completa, está completa. Ponga su carga, qué es lo que le afana. Líbrese de la ansiedad en esta hora. Pídale al Señor lo que necesita de su papá. ¿Con qué está luchando? En su mente, en su corazón, en su emoción. Dígale: sí, Señor. Dame libertad a mi alma por medio de tu Espíritu, Señor. Dame libertad, te lo pido. Oh, Señor. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque yo sé los pensamientos que tengo, pensamientos de bien. Dios piensa bien de usted. Dios le ama, Dios le perdona. Vaya delante del Señor. No se arrincone, no se aparte. Reciba el amor del Padre. Usted tiene un Padre que le abraza. Eso experimento Dios para su vida, que Dios le ama. Y que el que nos escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Abraza en este día, consuela al que necesita consuelo. Tú eres Dios todo suficiente. El que necesita respuestas, que del cielo las reciba. El que necesita sanidad, necesita orden. En el nombre de Jesús, tú eres suficiente. Tú eres poderoso, Señor. Gracias. Bendigo su vida, bendigo su futuro, bendigo su trabajo. Que el Señor, el Dios de los cielos, le bendiga a usted. Le sane, le cure, le libere, le perdone. Y que aprendamos a caminar, como dice la verdad de Isaías 26:3. Bienaventurado aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Somos bienaventurados, eternamente dichosos, cuando perseveramos en los planes y propósitos de Dios. Gracias por este ciclo, Señor. Bendecimos cada intervención, cada clase que vamos a tener, cada temática. Tú nos enseñes a pensar bíblicamente, porque eso es lo que tú quieres, conforme a lo que dice Romanos 12:1-2 también, que dice que debemos renovar nuestra mente y aprender para entender que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Dele gracias al Señor por todo lo que está viviendo en este día. Dele gracias porque Dios algo bueno va a hacer, porque siempre gana, porque Él siempre triunfa. En el nombre de Jesús, te oramos por la ofrenda también. Multiplícanos para alcanzar a muchos. Y gracias, Señor, y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.